Bueno, vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos a tu presencia en oración en este día, Señor, en el cual podemos agradecerte y aprender más de ti por medio de Roger Darío Buch, Señor, que nos ha traído tu palabra, Señor, y ha compartido su sabiduría. Y deseamos que todos aquellos que después puedan ver este video, ellos también aprovechen, Señor, de esta palabra bien dicha, como corresponde, para que tu gloria, Señor, siga creciendo y seas magnificado en todo lo que nos has dado. Habiendo recibido el amor de la verdad, te agradecemos y rogamos que nuestros corazones y mentes sean transformados cada vez que escuchemos tu palabra de verdad. Te agradecemos y rogamos también para que todos aquellos que estén con necesidad de salud, pongas tu mano de sanación sobre ellos y los ayudes en los momentos fortaleciéndolos. Gracias te damos y oramos en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Bien, Buenos Aires, Argentina. Estamos probando la señal. Acá estamos. Bendiciones a todos, gracias y paz. Aquí estamos una vez más. En esta oportunidad vamos a comenzar un estudio nuevo, ¿sí? Vamos a empezar con los evangelios. Vamos a empezar con el Evangelio de Mateo. Para este estudio usamos como central, va a ser el Mateo en hebreo, ¿sí? El Mateo en hebreo, que también vamos a compararlo con los textos griegos, obviamente, pero el Mateo hebreo tiene una particularidad. Si bien esto es algo que está en un escrito, forma parte de un escrito rabínico, ¿sí? Que escribió un rabino que no es mesiánico, un rabino que quería refutar el Evangelio de Mateo, ¿sí? Escribe una obra, un tratado, y ese tratado se llama Eben Bujan, y el rabino es conocido como Shem Tov, ¿sí? Shem Tov. Hubo varios rabinos Shem Tov, ¿sí? Pero este se hizo popular o conocido más en el ambiente del cristianismo por haber copiado el, eh, el Evangelio de Mateo en hebreo, ¿sí? Y digo copiado porque él lo que hizo fue eh, hacer copias del Mateo, fragmento, versículo por versículo, y daba sus críticas. Al costado él escribía sus críticas, ¿sí? Criticando el texto, el manuscrito, el autor, el mensaje, todo, ¿sí? Entonces, esa obra, él aconseja a los judíos que quieran leer el Mateo hebreo, de que sí o sí, primero que no la lean, pero que si van a leer el Mateo en hebreo, que lo lean con sus notas, ¿sí? Obviamente, para que se escuche por qué él está refutando todas las cosas que dice ese texto, ¿sí? Supuestamente refutando, les digo. Pero el tema es que aunque esa obra data del siglo XVI, el texto cuenta con un idioma, un hebreo, que tiene palabritas que son de un hebreo mishnaico, o sea, un hebreo que data del siglo II, ¿sí? Aunque la obra Eben Bujan es del siglo XVI, el rabino es del siglo XVI, él dice que él es un copista y utiliza la expresión Ma'atik. Ma'atik no es traductor, es copista, ¿sí? Entonces, sí vemos que él se ayuda en sus notas o en lo que estaba leyendo con la traducción de Jerónimo, ¿sí? De la Vulgata Latina. Él la utilizó, ¿sí? Para sus notas, pero lo que él hizo con el tema del Mateo fue copiarlo tal cual lo estabas viendo. Sí quiso, en algún momento lo vamos a ver, aportar algo de su judaísmo, ¿sí? Sabemos que los judíos rechazan al Mesías, ¿sí? A Yeshua HaMashiach lo rechazan,
y por eso cuando comienza la obra no lo llama, no aparece el nombre completo, sino que mutiló el nombre del Mesías, que ahora lo vamos a ver, y en vez de aparecer eh, el nombre completo Yeshua, sí, en arameo, les digo que aparece de diferentes formas en este texto, ¿eh? Aparece como Yeshua y aparece como Yahshua también, o Yehoshua, ¿sí? Yo sé que esto también hay un rabino judío, un judío mesiánico, ¿sí? Que es Abdiel, Abdiel, que él, bueno, él cree en el Mesías, pero no cree en la divinidad del Mesías, que hizo una obra que yo la tengo acá, ¿sí? Hizo un muy buen trabajo, Abdiel, pues es el Mateo en hebreo, no sé si se alcanza a ver, pero el Mateo está en hebreo, ¿sí? Y en hebreo y en español. Abdiel hizo sus notas, y también otro señor, que es con ese, el del otro señor, ese que vamos a trabajar el documento, lo vocalizó, lo vocalizó. Entonces, según Abdiel, el, el Yosef es el otro señor que vocalizó este manuscrito. Abdiel dice que lo vocalizó mal. Yo les digo, no lo vocalizó mal. Lo que pasa es que el nombre del Mesías, hay mucha data y muchos indicios de que no era Yehoshua, ¿sí? Sino Yahushua, ¿sí? Pero bueno, ese es un tema de debate aparte. No nos vamos a detener tanto en eso. Lo que sí, el trabajo investigativo que hizo Abdil está bueno y algunas cosas que él critica, nosotros no estamos de acuerdo, por eso yo lo voy a mostrar, ¿sí? Que él pasa también por alto. Entonces, vamos, porque la idea es aportar la mayor información posible para que nosotros tengamos todo el material al alcance y poder ver, eh, o sea, tener mayor información y para tener mayor conocimiento de esto, ¿no? Entonces, el Mateo hebreo, aunque hay varios manuscritos del Mateo en hebreo. No es solamente el Mateo de Shentov, ¿sí? Son varias copias, hay varios manuscritos. Entonces, y la obra Eben Buchan tiene una copia de Mateo entero, completo, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vamos a leer. Y lo vamos a leer ya pensando y entendiendo que aunque el manuscrito es del siglo XVI, ¿sí? El texto data del siglo II, data del siglo II. Algunos dicen del siglo II al siglo IV. De todos modos, es lo más antiguo que estamos encontrando, ¿sí? Es de lo más antiguo. Es muy cercano a los textos originales, ¿sí? Entonces, en la Biblia no existe ningún original de nada, de nada, de nada. Todos son copias de copias de copias. Pero hay copias que son muy antiguas y hay copias que son más modernas, ¿no? Bueno, Eben Buchan es una copia de una copia muy antigua, muy antigua. Y eso tiene un plus, tiene un, un, un extra aparte que para que nosotros tomamos en cuenta. Voy a compartir con ustedes pantalla. Esperen que acomodo esto y ahí vamos a empezar. Voy a compartir con ustedes la pantalla y aquí arrancamos con el libro, el Evangelio, ¿sí? Evangelio, llámese porque se cuenta la historia del Mesías, ¿sí? Yo le digo, a veces nosotros tenemos que redefinir hasta la palabra evangelio, ¿sí? Aunque se ha entendido que la obra redentiva del Mesías es parte del evangelio, ¿sí? El texto está titulado como Toledot Yeshua Alpi, dice Matitiah, ¿sí? Toledot es las generaciones, las genealogías de Yeshua,
según Matitya, Mateo, Matitya, ¿sí? Matitya. Eh, este es el capítulo uno y comenzamos. Lo primero que vamos a tomar en cuenta de esto es que el libro comienza diciendo El Toledot, Yeshua, Ben David, Ben Abraham. Estas son las genealogías de Yeshua, hijo de David, hijo de Abraham. Aunque aquí aparece Yeshua, sepan que en el texto de Eben Bujan, él esta letrita la borró, ¿sí? La borró, la sacó intencionalmente. Eso es evidente. ¿Por qué? Porque si ahí en vez de decir Yeshua dice Yeshu, en el Talmud existe un acrónimo o acróstico que forman las palabras que su nombre sea olvidado, que su nombre sea borrado, ¿sí? Olvidado y borrado. Y es la expresión Yemach Shemo Vesichro, ¿sí? Vesichro. Entonces, al decir Yeshu, directamente estarían maldiciendo. Entonces sepan ustedes que cada vez que un judío o alguien menciona al Mesías como Yeshu, en realidad lo está maldiciendo, ¿sí? No son abreviaciones, no son abreviaciones. Si vos le sacás la última letrita aquí, ya no son abreviaciones esto. Esto ya directamente están mutilando el nombre para que su nombre sea borrado. ¿Para qué le vas a quitar letras a un nombre? Para que su nombre sea borrado, ¿sí? Las genealogías de Yeshua, hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, Mateo tiene intenciones de darte a entender que el Mesías viene del linaje de Abraham y viene del linaje de David. Viene del linaje de David y obviamente de Abraham, ¿sí? Abraham, padre de la fe, ¿sí? Y David es la referencia, el referente que todo judío lo espera. Todo judío espera, por cuanto hay una promesa sobre ese linaje del rey para el reinado sobre Israel, ¿sí? Entonces, en la nota, el autor de esta obra dice, de esta traducción, dice la copia que preserva Shem Tov dice Yeshu, ¿se acuerdan? Que es una forma corta de Yeshua, dice aquí, pero en esta edición hemos restaurado la forma Yeshua de acuerdo al dato histórico del libro Toldot Yeshu, ¿sí? Del libro, de acuerdo al libro este. Sepan que hay varias copias y en las otras copias aparece completo el nombre. Así que sabemos que las intenciones del rabino no eran muy amables cuando se acercó a este manuscrito. Dice el texto, Abraham, Jolid et Isaac, dice Abraham engendró a Isaac, Isaac, Jolid et Jacob, Isaac engendró a Jacob. Lo leo más en español para que lo vayamos viendo, porque ahí dice que Jacob, Jolid et Yahudá, Be Ejab, engendró a Judá y a sus hermanos. Y acá vamos a empezar a hacer este conteo. Miren, Abraham es el número uno. Engendró a Isaac, que es el número dos. Isaac engendró a Jacob, que es el número tres. Jacob o Jacob engendró a Judá. Fíjense que acá dice Yahudá, así es como vocalizó este autor, y ustedes van a ver que en la Biblia, en el Tanaj, van a ver que está vocalizado como Yehudá, Yehu, en vez de Yahu, Yehu, ¿sí? Si ustedes buscan en el Google qué significa Judá en hebreo, qué significa, y te va a decir, es la unión de dos palabras, Yahu y Da. Yahu, Da. ¿Sí? El asunto que las unís y te queda Yehu. Yehu. Bueno.
ya ahí empezamos a tener problemas, ¿no? Eh, Acá se está conservando el sonido, el sonido del nombre, ¿sí? Restaurado del Todopoderoso y del Mesías antes de Babel, antes de Babilonia. Entendemos que en Babilonia se prohíbe la pronunciación del nombre. ¿Por qué? Porque si estamos en Babilonia, muchachos, es porque metimos la pata. Si estamos en Babilonia es porque quebrantamos los mandamientos. Entonces, para no quebrantar los mandamientos, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a poner reglas para que no se nos olvide y reglas que protejan los mandamientos para no quebrantarlos. Entonces, empezamos a guardar el Shabbat la noche anterior, ¿sí? Por ejemplo, en caso del nombre del Todopoderoso, no se pronuncia. Para no blasfemar el nombre, directamente ni lo pronuncia. Así te evitas blasfemar el nombre. Y una sucesión de reglas que vinieron a partir de que estaban en Babilonia. Reglas y normas, en la intención de los rabinos estaba buena, porque era para proteger la Torá, ¿sí? Para proteger la Torá. Pero esa forma de protección de la Torá se desvió del espíritu de la Biblia, que la Biblia puso el nombre del Todopoderoso más de 6.000 veces, más de 6.000 veces lo puso para que la gente no lo pronuncie, y encima dice que en aquel día el que invocare mi nombre será salvo. ¿Sí? O sea, el que invocare mi nombre o el que invocare en mi nombre, de todos modos, el nombre hay que conocerlo. Entonces, hasta aquí tenemos cuatro. ¿Sí? Y a Judá, Jorid et Pérez, y Judá engendró a Pérez, dice, Bezerah, y a Serach, su hermano, ¿sí? De Tamar. Judá, ¿se acuerdan de Judá y Tamar? Bueno, y acá la primera mujer que aparece mencionada. Judá engendró a Pérez y a Serach de Tamar. Pérez engendró a Gersón, y Gersón engendró a Ram, ¿sí? Seguimos la cuenta, seguimos la cuenta. Ya Judá era el 4, Pérez es el 5, Gersón es el 6 y Ram es el 7. Ram, Jolit et, dice, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab. Aminadab engendró a Nachshon, dice, y Nachshon engendró a Salmón. Aminadab es el 8, Nachshon es el 9. Y salmón, no Salomón, salmón, así se llama, como el pescadito, ¿sí? Salmón, el número 10, ¿sí? Los estamos enumerando porque vamos a leer algo al final, ¿sí? Seguimos. Dice, Salmón, Jolit, et Boaz, ¿sí? Marahab Hasoná. Dice, y Salmón engendró a Boaz, Marahab, de Rahab. Y entre paréntesis dice Jasoná, la ramera. Jasoná, la ramera. Boaz engendró a Obed de Ruth y Obed engendró a Ishai. Ishai, el papá de David. Entonces, fíjense acá. Aunque en este manuscrito la palabra Jasoná, que es la ramera, está ahí, en algunos manuscritos hebreos no está. Y esto es muy probable que haya sido la intención del Shem Tov, porque se acuerdan que la idea de él era denigrar al Mashiach, ¿no? Y a su linaje. Entonces, el Shem Tov aclara y dice Rahab, y no se olviden que esa era la ramera, ¿sí? La ramera. Entonces, por eso está puesto entre paréntesis.
Tampoco aparece en la pellita aramea, la expresión la ramera, ¿sí? ¿Sí? Por eso está puesto entre corchetes como dudosa. Se entiende que esto es la intención del Yentov, ¿sí? Para que no se te olvide, que el linaje del Mesías de ustedes hay una ramera, ¿eh? Bien. El autor de Mateo, el escritor de Mateo, Mateo en su Evangelio, él fue el escritor, según datos históricos, él fue el que escribió su Evangelio, a diferencia de los otros. Eh, Mateo está incluyó a Tamar en el linaje, nombrándola, ¿sí? Con Judá, Tamar, y acá está mencionando a Rahab, ¿sí? Con Boaz. La está mencionando a la mujer. Bien, ya hay dos mujeres o dos damas que están mencionadas. Si yo lo pinté en rojo esto para hacer resaltar la palabra. Entonces Boaz es el número 11. Obed fue el hijo de Boaz, número 12. Que también acá está Ruth, miren, y acá está Ruth, ahí la tercera mujer, Ruth, ¿sí? Y Ruth engendró, Obed de Ruth engendró a Isai, ¿sí? Isai. Isai, Jolí de David. Isai engendró a David. Fíjense que acá David en la transcripción está con W, ¿sí? Porque la Vav, si yo la transcribo, es una W. La Vav suena como U, pero depende de la región. Si es para el lado de los alemanes, ustedes vieron que hay una marca de vehículos que tiene una B y una W, y la W se pronuncia como B corta. Bueno, entonces por eso es que nosotros decimos David. Pero, pero, sin embargo, hay judíos que pronuncian David, ¿sí? Como los árabes. Los árabes también dicen David, ¿sí? David, David. La Vav, que es la letra que comparte el alfabeto de los árabes con los hebreos, se pronuncia como U, ¿sí? Y David engendró a Shlomo, de la esposa de Uría. Y acá menciona a otra mujer, la esposa de Uría, ¿sí? David es el número 14. David es el número 14. Y con Salomón empezamos de nuevo la cuenta. Vamos de nuevo. Ahora, Shlomo, Jolit, Ed, dice Rehabam, ¿sí? Eh, Rehabam. Y ahí creo que Reina Valera dice Roboam, ¿no? Rehabam. Y en Reina Valera dice Roboam, dice, mis hermanos, ¿ustedes tienen sus Biblias por ahí? Robam. Roboam. Muy bien, muchas gracias, mi hermano. Roboam. Y acá vamos con uno peor que otro, ¿no? Porque Salomón, Salomón engendró a Roboam. Si leíamos el texto, veíamos que Roboam había dicho, si mi papá era bravo, yo soy peor, ¿sí? Y ahí había una expresión con el tema del meñique, no sé si se acuerdan, que se estaba refiriendo a otra cosa. No sé si se acuerdan, pero bueno, sigamos. Eh, Dice, y Roboam o Rehabam engendró a Abiyá, ¿sí? Abiyá. Y Abiyá, Jolid et Asa, engendró a Asa. Bien. Entonces, Salomón, Shlomo, ¿sí? Shlomo es el número 1, empezando a contar nuevamente desde David. Roboam es el número 2, Rehabam, ¿sí? Abiyá es el número 3,
y Asa es el número 4. Fíjense que acá los nombres Avi, Ya. Mi padre, mi padre es Yahweh. Ese es el significado de Avi, ¿sí? No me detuve en todos los nombres, no me detuve en todos los nombres, mal ahí. El asunto es que yo les había comentado que había perdido el archivito, pero bueno, ya les voy comentando lo que me voy acordando. Avi ya es mi padre es ya, ¿sí? Después dice Asa engendró a Josafat, y fíjense que acá nuevamente, ya Josafat. Hay una pellita aramea, ¿sí? Que no me acuerdo de qué año es, de mil, a ver, ay, no me acuerdo de qué año es, pero la pellita aramea, justo acá Josafat lo vocalizó de esta forma, Ya Josafat, ¿sí? Ya Josafat. Bien. No todas las pellitas están escritas iguales, sin embargo, llama la atención de que este dato aparezca así, ¿no? Del Yajo, por esa pronunciación antigua. Y ahí lo escribí, lo punté de rojito, lo pinté de rojito arriba, las letras hebreas. Asa engendró a Yahosafat engendró a Yoram, Yoram engendró a Uzía, Oram engendró a Uzía. Muy bien. Yahosafat es el 5, Yoram es el 6 y Uzía es el 7. Esa terminación YAH en los nombres es el nombre del Todopoderoso, Yah, de Yahu, ¿sí? Aquí está, Yah, de Yahu. Bien. Usía engendró a... bueno, esto que aparece entre paréntesis, el paréntesis en nuestro texto castellano indica que el texto incluido no aparece en el manuscrito que nos basamos de esta versión, pero sí aparece en otros manuscritos de Shen Tov. Por eso se lo incluye acá, ¿sí? Entre corchetes. Los corchetes indican palabras que han sido añadidas al texto hebreo en su transmisión. Las palabras bastardillas que vamos a ver más adelante, ¿sí? Que son las cursivas, las bastardillas, han sido añadidas por el traductor eh, para, porque están implícitas en el texto. Claro, cuando uno traduce, ya vamos a ver bastardillas más adelante. Pero esto de Yotan, Holid, Ahaz, eso no está en el texto hebreo, ¿sí? En este manuscrito, pero en otros sí. Ahaz engendró a Hizquiyá. Hizquiyá, Ezequías, ¿sí? Entonces, Yotam, habíamos dicho que Usía era el número 7, Yotam 8, Ahaz es el 9 y Hizquiyá es el 10, ¿sí? Hizquiyá, Jolid el Menashe, engendró a Menasés, Menashe, Jolid et Amón, y Amón, Jolid et Yoshiyah, Yoshía, Yoshiyah. Entonces, Menashe, Manasés, Amón, número 12, Yoshía, número 13. Y Yoshía engendró a Yehanyá, Yehanyá, y a sus hermanos en el exilio de Babel. Exilio, en la palabrita en roja, es la palabra Begalut, Begalut Babel, Begalut. Esta palabra es la que se utiliza para hablar de los expatriados, los exiliados, y es la raíz transliterada
de la palabra Galacia. ¿Sí? Galacia es de Galut ya, los exiliados de de Yahweh. Sí, Galacia. Entonces, cuando se habla de exilio, se utiliza la palabra Galut. Entonces, ya es el número 14 y hasta aquí llegamos con otro ciclo de 14 hasta el exilio de Babel. Después del exilio de Babel, ya engendró a Selatiel, Selatiel engendró a Zerubabel. Entonces Selatiel empieza nuevo. Uno, Zerubabel el 2 o Zorobabel, dice Reina Valera. Zerubabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliakim y Eliakim engendró a Azor. Abiud es el número 3, Eliakim 4 y Azor el número 5. Azor engendró a Tzadok. Tzadok, acuérdense que tiene que ver con justo, con Tzedek, Melquitzedek. Tzadok es justo, ¿sí? El justo. Azor engendró a Tzadok. Tzadok engendró a Akim y Akim engendró a Eliud. Tzadok es el 6, Akim es el 7, Eliud es el 8. Eliud engendró a Elazar. A ver. Eleazar, sí, Eleazar, sí. Eleazar engendró a Matán y Matán engendró a Jacob. Eleazar es el 9, Matán es el 10 y Jacob es el 11. Ya estamos llegando, ya estamos llegando. Y Jacob, Jolit et Yosef. Jacob engendró a José, ¿sí? Ju, dice él, Yosef, este José, Miriam, es el esposo de Miriam, dice el texto, Ish Miriam, ¿sí? Yeshua, la madre de Yeshua, el llamado Mashiach, ¿sí? Hanigra Mashiach, Mashiach, ¿sí? Dice, y en lengua extranjera, ¿sí? Uveloes dice Christos. Christos, dice en hebreo. Escribieron la palabra griega en hebreo. Christos, Christos, ¿sí? En lengua extranjera, Christos. Bueno, esto se ve en el texto griego también, ¿sí? Que dice en lengua extranjera, Christos. Creo que ahí dice en lengua extranjera, Mesías. Cristo, que en lengua extranjera es Mesías. Creo que al revés lo dice. Mesías. Oh, sí, el Cristo que en lengua extranjera es Mesías. ¿Qué dice Reina Valera, por favor? Vamos a leer esto. Es el versículo 16. Dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Eso dice. ¿Hasta ahí nomás? Hasta ahí nomás. Ah, mira, llamado de Cristo. Acá dice llamado Mashiach, que en lengua extranjera es Cristos. Muy bien. Entonces acá lo tenemos a Yosef como número 12 y luego tenemos a Yeshua como número 13, ¿sí? Acá no llegamos al 14, llegamos hasta el 13 y se cortó la comunicación, ¿sí? Algo que hay que destacar de este fragmento, ahí dice, mi hermano Abelardo, ahí dice Miriam, la madre de Jesús, dice, sí, la madre de Jesús. Fíjese que acá no habla de Miriam y engendró a tal de Miriam. No dice eso. Acá habla de Miriam, la madre de Jesús, la madre de Yeshua, ¿sí? Entonces, eso es un dato para tomar en cuenta. Jacob engendró a Yosef y Yosef
era el esposo de Miriam, la madre de Yeshua, el llamado Mashiach, ¿sí? Entonces hasta aquí llegamos con 13. Pero, el versículo siguiente dice, Bejol Toledot, y todas las generaciones me habrán ad David, desde Abraham hasta David, ¿sí? Toledot Yud Dalet, ¿sí? Sería eh, Arba Re, sería 14. Yud Dalet. Dice, mi David ad Galut Babel, Toledot 14. Otra vez, hasta la dispersión o el exilio de Babel, 14 generaciones. Dice, Umegalut Babel, ad Yeshua, Toledot 14, otra vez 14 generaciones. Esto que ustedes ven en letritas rojas son números, no son palabras, porque ahí entre dos letritas aparecen comillas y eso indica el número 14. Yud Dalet, ¿sí? Arba Esre, sería 14. Pero como vimos hasta el Mesías no son 14, son 13. Son 13, ¿sí? Ahora, a ver, bueno, venimos derecho acá. Existen dos manuscritos, que ahora les dejo los nombres también acá en la edición de estos manuscritos, donde en el texto, estos textos, aparece la genealogía del Mesías, aparece de una forma más resumida, sí es cierto, sí, aparecen los nombres de las personas como una lista, o sea que se pasó por alto el Jolid et tal. Jolid engendró a tal, eso lo pasó por alto. Pero aquí dice, en este manuscrito, Yosef Abi Miriam, lo que se lee ahí. Yosef Abi Miriam. No sé si alcanzan a ver acá la primera palabrita, Aleph, Bet, Yud, Abi, Miriam, ¿sí? Miriam. Entonces, lo que dice este texto es José, padre de Miriam, la madre de el Mesías, la madre de Yeshua. Entonces se dan cuenta que acá, cuando toma relevancia la figura de la madre, ¿por qué dice la madre de Jesús, la madre de Yeshua? ¿Por qué dice así? Si se supone que venía diciendo que de Tamar engendró a tal, y de Ruth engendró a tal, de Raab engendró a tal. Y acá, ¿por qué no dice de Miriam engendró a Mashiach? No dice así. Dice Yosef, esposo de Miriam, dice lo que leímos ahí, de la cual, de la cual nació el Cristo. No, no dice la madre, ella es la madre de Cristo, el cual era el Mesías. Eh, bueno, este texto también aparece en el hebreo, esto también es en hebreo, es otro manuscrito en hebreo, y hay otro manuscrito donde en vez que está en arameo, donde la palabra que aparece es Gebrá, que es el hombre, se refiere al hombre fuerte, que se puede estar indicando al esposo como al padre de la mujer, de Miriam, ¿no? Entonces, si volvemos aquí y decimos 14, 14, y vemos que Jacob engendró a José y Yosef, es el padre de Miriam, Miriam sería la número 13 y Mashiach Yeshua sería el número 14, conforme a esos manuscritos que están ahí, ¿sí? Que yo no los escribí, aparecieron ahí, existen, ¿sí? Yo les mostré dos, pero son tres, hay tres, y acá voy a tratar de dejárselos en la edición a los tres manuscritos con todos los datos, y ahí serían 14. Ahí sí te cuadran los números. 14, 14, 14. Ustedes saben que Mateo era
un levita, el recaudador de impuestos, ¿sí? Mateo. Entonces, si es recaudador de impuestos, ¿usted piensa que no va a saber contar hasta 14? Obviamente que acá está, hay un pequeño detalle que hay que corregir. Algo está pasando. Bueno, ¿cómo se resuelve el dilema de la generación que falta? La generación que falta, según estos dos textos que les mostré, que algunos los tienen de confiable, otros no lo tienen de confiable, pero confiable o no, esos textos te resuelven el problema. Esos textos te muestran que Miriam es la número 13. Miriam es la número 13. Y luego el Mesías es el número 14. Y ahí sí dice, U Migalut Babel. Y desde el exilio a Babel a Yeshua, Toledot 14. Y ahí sí te cuadra todo. Ahí sí te cuadra todo. ¿Sí? Hasta ahora solamente hacemos la lectura. La lectura es que el Evangelio te empieza contando generaciones, que el Mesías viene de Abraham, hijo de Abraham, hijo de David, ¿sí? O sea que es descendiente de David. Les digo, mis hermanos, muchos van a las profecías y en las profecías te hablan de que de la cera de Abraham, te dice, la semilla del esperma de Abraham, viene el Mesías. Amén, decimos todo. Amén. Y en su cera serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Sí. Pero en Isaías 11, Isaías 11:1, te habla de un tallito, de un tallo, de un tronco, de una ramita que sale de la raíz. El vástago ese que sale de la raíz, el netzer, sale de la raíz, no sale de la fruta del árbol. La fruta es la que tiene la cera. Este sale de la raíz de Isaí, un tallito. ¿Sí? Son figuras proféticas, mis hermanos, son figuras proféticas. Entonces, el tema es, la mujer, esto lo debatimos la otra vez, ¿la mujer da tribu o no da tribu? ¿La madre puede darle al hijo la tribu o no? ¿O no puede? En el judaísmo se cree que no, pero hay un problema muy grande. Las genealogías te muestran en crónicas y en números, números que es Torá, en números te habla de un tal Caleb. Y Caleb, su papá no era judío, ni su abuelo, ni su tatarabuelo, ni su tatarabuelo, ninguno era judío. Sin embargo, Caleb era un príncipe de Judá. Caleb era el príncipe de Judá, o sea, la cabeza de todos los judíos. Ese era Caleb. Y no era judío. ¿Por quién heredó tribu? El texto enseña que de algún lado sacó tribu. ¿Nadie lo puede explicar? Bueno, Crónica te lo explica. Crónica te explica cómo es que un hombre que no es judío hereda tribu. Porque en Primera de Crónicas te habla de un egipcio, un esclavo egipcio, ¿sí? Que se casó con la judía y el hijo hereda la tribu de Judá. Bien, Primera de Crónicas, creo que es Primera de Crónicas 2:32 por ahí. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. 2:34 dice así. Y Cesar no tuvo hijos, sino hijas. Pero tenía Cesar un siervo egipcio llamado Hará. Amén. Pero tenía un siervo egipcio llamado Harad. Versículo 35 dice, a este Cesar le dio su hija por mujer y ella dio a luz a Atai. Y ahí continúa todo el linaje de Judá. Ustedes saben que en el libro de Crónicas se están numerando el linaje, el linaje. De ahí viene el rey David, ¿eh? De ahí viene David, ¿eh? De Caleb. Ay, no. ¿Sí? ¿Vieron?
Ay, ay, ay. En números 13, en números 13, versículo 6, dice que de la tribu de Judá era Caleb, hijo de Jefone, ¿sí? Y en Primera de Crónicas 4:15, vamos a leer el último texto. Primera de Crónicas 4:15, dice que los hijos de Caleb, hijo de Jefone, Irú, Elá, Iná, el hijo de Elá fue Cenaz. Caleb era hijo de Jefone y Jefone era ceneseo. Bien, hasta acá el tema de hoy. Hoy leímos el Génesis, perdón, el Mateo 1, Mateo 1:1, las Toledot, las generaciones del Mesías. Las generaciones son 14, 14, 14. Dice 14 desde Abraham hasta David, de David hasta el exilio y del exilio hasta el Mesías, 14. Tres veces 14. Eh, Miren, el 14, yo lo puedo agrupar en grupos de 7 también, ¿sí? 7 y 7. Pero el autor te habla de 14. 14 es 2 veces 7, ¿sí? Entonces, el 7 es el número que indica la perfección. En el mensaje hebreo, los judíos, para hablar de totalidad, plenitud, perfección, te habla del 7, ¿sí? Sin embargo, acá se utiliza el 14, 14 generaciones, pero como hemos visto, en la última generación hasta el Mesías me está faltando algo, me está faltando algo, porque hasta el Mesías nosotros estamos contando 13. Entonces, por eso es que les compartí estos dos manuscritos. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguno quiere aportar algo? Yo lo que he notado, bueno, tal vez esto pueda a lo mejor decir algo, ¿no? Pero, por ejemplo, Mateo, en todos dice, ¿no? Que, bueno, engendró, por ejemplo, dice, el 15 dice, Eliud engendró a Eliasad, Eliasad a Matán y Matán a Jacob. Jacob engendró a José, marido de María, dice, ¿no? La cual, pero no dice que José engendró a Yeshua. Muy bien. Todos los demás dicen Hay que engendró. estar despierto. Muy bien, muy bien. No dice, ahí no está el Jolín, no está engendro. Muy bien, Ah, no hermano. está Oli, Muy sí. bueno. Entonces, ahí hay alguien que engendró. Y es él, Algo raro hay, ¿no? claro. Alguien engendró. Claro. Bueno, no está José, solamente cita que José es el marido, nada más. Pero no dice que engendró, digo yo, ¿no? Amén. José es el Como que me marido, dice, falta, claro, como que dice me José es falta el esa marido. palabra, ¿no? Muy bien. José ¿Cómo? es el marido, dice José es el marido y María es El la marido. madre, dice. José es el Madre. marido, es el esposo y María es la Sí, madre. Está bueno eso. sí. Porque si hay un problema ahí en el texto, así como está, ya el texto Ujú. te está mostrando. José es el marido, el esposo, ¿sí? Mm. De hecho, la Biblia después a continuación te va a mostrar por qué era el esposo, pero también te va a decir que él no lo engendró. Eso va a continuación. Entonces, el mismo texto te va resolviendo por qué son 14, Claro, ¿sí? y también está el pasaje, no recuerdo en qué parte está, pero dice que cuando ellos se casan, José no conoció a María hasta que después que nació el niño. Eso está escrito. Entonces ahí queda claro, ¿no? Que José no engendró a Yeshua. Amén. Por eso es Tengo yo, que, por eso es que salen con cada cosa algunos que tratan de desprestigiar al Mesías, porque el texto dice que José no era, ¿sí? Adelante. No sé quién sí, estaba por... yo había escuchado ya esa versión de que, de lo que usted explicaba, de que puede ser el padre, ¿verdad? Ahí dice que es el esposo de María, pero puede ser el padre, según las versiones que usted enseñó.
Entonces yo estudiando mucho antes este tema, fui a estudiar la genealogía de Lucas 3, que esa genealogía está al revés. Comienza con Jesucristo y termina con Abraham, porque aquella va hasta Abraham. Pero allí yo me percaté que el José de Lucas tiene diferente papá. Allá sí termina bien todo, allá sí las generaciones sí hacen, sí coinciden, pero allá es otro, el marido de María es otro José, porque este José de Mateo es hijo de diferente papá. Nada más ese era mi comentario. Amén, amén. Ahí en el de Lucas sí está hablando de la genealogía de ese José, porque ahí te dice, el Mesías comenzó su ministerio alrededor de 30 años y según se creía, dice ahí, la palabra nomiso, era hijo de José, según se creía. Y José, hijo de tal, y José, así. Entonces ahí te va siguiendo el linaje de José. ¿Sí? Ahí sí, porque ahí de entrada te menciona el José. Pero acá va bajando la genealogía, te habla de un José y después te habla de dos, un matrimonio. Pero María era la madre. No te dice que José era el padre del Jesús, de Mashiach, Yahshua. Dice que José era el esposo de María y María era la madre. Entonces, estos datos, estos detalles nos tiene que dejar más que tranquilos porque todo lo que se narra después, que ahora sí lo vamos a ver, como dijo Domingo, eh, te muestra que el Mesías, el José era el papá adoptivo, José no era el papá de línea sanguínea, ¿sí? Bien, así que en la oportunidad anterior empezamos el capítulo 1, empezamos con las genealogías que se narra al principio y hoy continuaremos la segunda parte del capítulo 1, ¿sí? Vamos a ver eso. Así que vamos a orar, vamos a dar gracias a nuestro Abacadosh, a nuestro Padre Celestial, que nos podemos reunir, podemos compartir su palabra, nos reunimos vía Zoom, ¿sí? Y también podemos transmitir estos estudios a toda la gente de habla hispana a través del canal de YouTube de Regreso a Casa. Está la comunidad Casa de Israel, ¿sí? Así que, y quien les habla, para los que no me conocen, yo soy el Moré Darío Guch, ¿sí? Y bueno, vamos a hacer este estudio, vamos a orar, amén. Bien. Bendito Abacadosh, Padre Celestial, Baruch Atah Yahweh, te bendecimos, te exaltamos. Bendito te adoramos, Padre amado. Te damos gratitud, Padre, por todas las cosas que haces por nosotros. Gracias, Padre, porque nos cuidas de todo mal. Gracias, Padre, por tu protección, porque nos sustentas, porque nos sostienes, Padre, porque estás en las tormentas, Padre. Te haces notar. Y sabemos, Padre, que tormentas tenemos que pasar. Sabemos, Padre, que el sol sale sobre justos y sobre injustos. Y por eso, Padre, sabemos que en tu misericordia, Padre, nos amas y nos cuidas, Padre. Pedimos que no tengas en cuenta nuestros errores, nuestros pecados, Padre. Te pedimos, Padre, que nos estés guiando, nos estés asistiendo, ayudando para corregir, Padre, para poder enderezar nuestras sendas cada vez más, ser más perfectos, ser más, cada vez más sin mancha delante tuyo, Padre. Te pedimos, Padre, que nos estés cuidando y a nuestros niños, Padre, a nuestros hijos, cuida de ellos, Padre, de su salud, de su integridad, Padre. Protégelos y cuídalos de todo mal. Que no nos falte el alimento espiritual ni el pan cotidiano, Padre. Te pedimos, Padre, por las personas de edad, de la comunidad, nuestros ancianos, Padre, para que los estés asistiendo en la salud, sosteniéndolos, Padre, ayudando, Padre, en todo lo que necesita.
Te damos gracias, Padre, por tu bendita Torá, por este evangelio que estamos anunciando, Padre, y que tu Ruaj nos guía a toda verdad. Te bendecimos y te damos toda la gloria a ti, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Bueno, es hora de compartir, así que voy a compartir con ustedes el Evangelio de Shem Tov, el Evangelio de Mateo de Shem Tov. Lo que habíamos visto, espero que se me escuche, las genealogías, habíamos empezado desde Abraham, creo que esto empezaba, ¿sí? Las genealogías desde Abraham hasta David, de David hasta la deportación de Babilonia, y desde la deportación de Babilonia, ¿sí?, hasta Mashiach. Y se contaban 14 generaciones en todas, ¿no? Lo que notamos también en este último, que hablaba que también desde el exilio hasta Yeshua, también contaba 14 generaciones, ¿sí? Y acá aparece la palabra Yud Dalet, ¿sí? Yud Dalet. El Yud es el 10 y el Dalet es el 4. Yud Dalet. Yud Dalet quiere decir 14, pero si nosotros contábamos hasta Yosef, y hasta Yosef 12, y Mashiach sería 13, no te daban 14. Salvo, esto lo hemos visto también, hemos estudiado en el capítulo anterior, o en el episodio anterior, de que existen manuscritos, ¿sí?, que resuelven este problema y que demuestran que la número 13 en realidad era Miriam, ¿sí? Era Miriam, María, y de María nacía Mashiach, que era el 14, ¿sí? Si eso a ustedes les parece que no, que está rebuscado, que como que está forzado, o que los manuscritos estos que les mostré en el episodio anterior no se pueden considerar como algo fehaciente, les digo, prepárense para ver lo que se viene. Prepárense para ver lo que se viene. Y acá empieza la segunda sección. Y la segunda sección, estuve pintando algunas palabritas, ¿sí?, en colores para que ustedes lo puedan ver, tanto en el hebreo como en el español, ¿sí? Dice, versículo, esto dice Helek Sheni, o sea, la segunda sección. Dice, el nacimiento de Yeshua, ¿sí?, el nacimiento de Yeshua fue o aconteció de esta manera. Sucedió que cuando estaba su madre desposada a Yosef, o sea, desposada a Yosef, o con Yosef, sí, desposada, su madre, hablando de la madre de Mashiach, Imo, dice, ¿sí? Arusali le Yosef, desposada con José, o a Yosef, antes de que él la conociera, cuando nosotros vemos esta palabra, mis hermanos, la conociera, es la misma idea que el Bereshit, el Génesis 3, cuando dice, conoció a Adán a su mujer y ella quedó embarazada. Entonces, acá dice que antes de que la conociera, o sea, antes de que tenga intimidad, ¿sí?, antes de que tenga intimidad, ella se halló que estaba embarazada por el Ruach, ¿sí? Me Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo o Espíritu de Santidad. Me Ruach HaKodesh, antes de que la conociera. Ahora se dan cuenta por qué empieza a cuadrar lo que nosotros estuvimos viendo en el episodio anterior, que 14, la número 13 era Miriam y el número 14 era
Yeshua. ¿Sí? Ahí sí da 14, 14, 14. Pues sabemos que Mateo era contador. Ahora imagínense un contador que no sabe contar hasta 14. Evidentemente, los textos que nosotros estuvimos viendo en el episodio anterior aportaron mayor claridad. Pero si no alcanzaba con eso, este texto ya te va diciendo que el nacimiento de Yeshua fue de esta manera. Y acá está escrito en arameo el nombre, ¿sí? Yeshua, por eso dice Yeshua. De esta manera. Sucedió que cuando estaba su madre desposada a Yosef, ¿sí? El casamiento constaba de 2 etapas. La primera etapa se hacía el pacto con los padres, ¿sí? Pero la doncella no se iba todavía a vivir con su marido. Y en la segunda etapa se consumaba el matrimonio y la mujer iba a vivir con su marido, ¿sí? Y ahí era donde tenían recién la intimidad. Entonces estaban desposadas, pero antes de que él la conociera, antes de que él tenga intimidad con ella se halló que estaba embarazada por el espíritu de santidad. Eso es lo que dice el texto, ¿sí? Be Yosef, if Ish Sadik, dice, y José, hombre justo, Ish Sadik era un hombre justo, dice, y no deseaba habitar con ella, ni dejarla en vergüenza, ni ligarla a la muerte, sino que fue su deseo esconderla. No quería exponerla. Acá aparece la palabra galotá, ¿sí? No quería expulsarla. O sea, expulsarla sería... Sí, o sea, anular el matrimonio, sacarla, expulsarla, divorciarse de ella. Pero exponerla más que divorciarse, porque después vemos que sí lo quería hacer secretamente, pero no, pero sí, pero no. Bueno, al final en qué quedamos, ¿no? Evidentemente la situación a José lo dejó mal parado. Yosef era hombre justo. Y ustedes noten que acá dice que el texto que él era un hombre justo, ¿sí? Si algunos entienden que Yosef era el padre biológico de Mashiach, como creen algunos, el texto dice otra cosa, pero si fuese así, ¿cómo un hombre justo va a querer dejarla? ¿Sí? Porque quedó embarazada. Eso es lo que no tiene sentido, mis hermanos. Por eso el texto en hebreo está muy bueno. Igual en el español creo que también dice así la Reina Valera. Dice, y el nacimiento de Yeshua fue de esta manera. Sucedió que cuando estaba su madre, la madre de Mashiach, desposada con Yosef, antes de que él la conociera, ella se halló que estaba embarazada. Ella se halló que estaba embarazada. Y Yosef era un hombre justo y no deseaba habitar con ella ni exponerla a quedar en vergüenza ni ligarla a la muerte, sino que fue su deseo esconderla. Esconderla dice aquí, ¿sí? O sea, secretamente la quería dejar, divorciarse secretamente. Eso es lo que narra el texto, porque la palabra es galotá, ¿sí? Se quería divorciar secretamente o a escondidas. Mientras él pensaba en este asunto en su corazón, he aquí un malach, un mensajero, malach, se le apareció en un sueño y le dijo, Yosef ben David, José hijo de David, no temas en recibir a tu esposa Miriam, no temas en recibirla, porque del Espíritu Santo, ¿sí? Shema Ruach HaKodesh,
HaKadosh, perdón. Shema Ruach HaKadosh, porque del Espíritu Santo ella está embarazada. ¿Sí? He meoberet. Ella está embarazada. Esta también es una... son textos bastante claros, bastante contundentes. Acá sí se está mencionando que Yosef era hijo de David, era del linaje de David, y acá está hablando de, obviamente, del esposo. Entonces, tanto la mamá como el papá de Mashiach nos está mostrando el texto que son de la descendencia del linaje de David, ¿sí? Yosef, hijo de David, no temas en recibir a tu esposa Miriam, porque del Espíritu Santo ella está embarazada. Dice, y ella dará a luz un hijo, dice, no dice a tu hijo, ella va a dar a luz a tu hijo, no dice a tu hijo, ¿sí? Ay, no se asusten, disculpen, perdón si pegué un grito acá, no los quería asustar. Ella dará a luz un hijo. No dice dará a luz a tu hijo. Dará a luz un hijo. En el hebreo dice Veteled ven. Veteled ven. Dará a luz a un hijo. Si no, ahí tendría que decir Veneja. Veteled Veneja. Dará a luz a tu hijo. Pero simplemente ustedes van a ver que dice dará a luz hijo o un hijo, ¿sí? En el hebreo, cuando ustedes ven la palabrita sola, puede ser hijo o un hijo, ¿sí? Se le puede agregar el un, porque el no se escribe esa palabra en el hebreo, no está esa palabra, está en la idea del texto, cuando se traduce. Ella dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshua, ¿sí? Yeshua. Vatikra Shemo Yeshua. ¿Sí? Ki hu, porque él, Yoshia, et a mí, porque él salvará a mi pueblo. A mí es a mi pueblo, ¿sí? Meonotam, de sus pecados. Meaonotam, de sus pecados. Él salvará a mi pueblo de sus pecados. En el texto en griego, ahí van a ver que dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados, indicando como que el pueblo es de Él, ¿sí? ¿Cómo tienen ustedes ahí las traducciones? ¿Alguno me puede compartir qué es lo que dice en sus Biblias esto? En la Valera 60 dice, y dará luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. A su pueblo, él salvará a su pueblo, el pueblo de él. Muy bien, el pueblo de él. Acá dice, él salvará a mi pueblo, él salvará a mi pueblo de sus pecados, ¿sí? No tiene que ser controversial esto, porque el Todopoderoso, cuando enviaba su presencia para sus manifestaciones al pueblo de Israel, se refería a esa manifestación gloriosa como el ángel, mi ángel, dice, ¿no? Él irá delante de ti. Y hablaba siempre en tercera persona, y el ángel es, o eso que se aparecía, era la manifestación gloriosa del mismo Yahweh, ¿sí? Entonces, en este sentido, mis hermanos, siempre cuando el Todopoderoso hable del Mesías, acá lo está haciendo a través de un malaj, ¿sí?
Y el Malach dice, él salvará a mi pueblo. Obviamente, ese Malach que estaba apareciendo ahí, ese Malach que estaba apareciendo ahí, es mismo Malach, que lo vamos a ver ahora, es el mismo Malach del Tanaj, el Malach Yahweh, ¿sí? El ángel de Jehová, dice la Reina Valera, el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es lo que se le apareció a José en sueños, ¿sí? Y el ángel de Jehová dijo, ella dará luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a mi pueblo de sus pecados, ¿sí? Otra cosa, el ángel de Jehová pareciera que cuando habla del Espíritu Santo lo está hablando como si fuese otro más, otro distinto. Es que el Todopoderoso habla de esa forma, lo van a ver varias veces hablando de sí mismo en tercera persona, ¿sí? Por eso es que se da lugar para decir a tantas teologías por ahí. Al final, ¿cuántos hay? Si ustedes se ponen a contar, no le van a alcanzar los dedos de las manos para contar cuántos son, ¿eh? Si ustedes piensan en la vinidad, unicidad, trinidad, ¿cuántas manifestaciones pueden haber al mismo tiempo? Les aseguro que hasta puede aparecerse como un ejército el Todopoderoso, ¿sí? Dice, me fui un poquito de tema, volvamos. Él salvará a mi pueblo de sus pecados. Dice, todo esto fue para completar lo que fue escrito por el profeta de boca de Yahweh, ¿sí? Profeta hablando de boca de Yahweh. ¿Qué es lo que habló? Dice, Gineja Alma, dice, he aquí la doncella, Gineja Alma, concebió y dará a luz un hijo, dice, Bekarat Shemo, y llamará su nombre, Immanuel, dice, y esto significa Imanu Elohim. Y esto significa Imanu en azul. Fíjense en azul. Imanu Elohim. Acá está otra vez Imanu. Y acá está otra vez Imanu. Imanu Elohim. Acá encontramos dos jueguitos de palabras muy interesantes. La primera es que se llamará Yeshua, porque el Yoshia, ¿sí? Las mismas letritas, ¿sí? Yeshua, porque el Yoshia. Y acá se llamará Immanuel, porque él Immanuel Elohim, ¿sí? Dos juegos de palabras que se utilizan muchísimo en la literatura hebrea, jugar con las palabras. El Evangelio de Mateo van a ver que está lleno de estas cosas. Y acá dice, y Yosef despertó de su sueño e hizo según todo lo que le mandó el ángel de Jehová. Dice el Malach Elohim. Fíjense en el hebreo, yo no sé si lo llegan a ver en el idioma hebreo. Acá dice Malach Yahweh. Esto es lo que se traduce en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. Malach Yahweh. ¿Sí? Ese Malach Yahweh es el que se le apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿sí? Es el mismo. Y en español leemos que dice el mensajero de Yahweh. Entonces, José lo que hizo fue, se despertó del sueño y hizo todo lo que le dijo el ángel de Yahweh, ¿sí? Y recibió a su esposa, ¿sí? Beikach et Ishto, sí, y recibió a su esposa. Versículo 25.
Dice, pero no la conoció. Escuchen, nosotros habíamos visto que antes de conocerla, él se enteró que estaba embarazada, ¿sí? Antes de conocerla. Y acá dice que sabiendo la noticia de cómo venía la mano, dice que no la conoció hasta que ella dio a luz a su hijo primogénito. Su hijo primogénito. Y él llamó su nombre Yeshua. Cuando dice su hijo primogénito, escuché a muchos refutadores que dicen su hijo, ahí está hablando del hijo de José. Ahí no dice, ahí dice su hijo primogénito y estaba hablando en todo momento, estuvo hablando de José. No, mis hermanos. Vamos a ver dos cosas. Uno, no la conoció. ¿A quién? A Miriam. Hasta que ella, ¿quién? Miriam, dio a luz a su hijo primogénito. ¿El hijo de quién? De Miriam. Si lo analizamos, la gramática así en el español, nos damos cuenta que su hijo está hablando del hijo de Miriam. Pero, vamos al hebreo. En el hebreo, acá tenemos la palabra pintada en rosa, dice la palabra bená, ¿sí? Bená. Los hebreos, ellos distinguen, o sea, las palabras tienen género, los verbos tienen género, muchos verbos tienen género, y no es lo mismo el su de él que el su de ella, ¿sí? Es como hay otros idiomas también, por ejemplo el inglés, hay otros idiomas que el su de él no es lo mismo que el su de ella, ¿sí? En el hebreo también. Y acá, bená es el su de ella. Y se los voy a demostrar. Para ello vamos a parar la presentación. Voy a parar la presentación. Para que me vean un ratito. No. Les voy a mostrar ahora. Vamos con los ejemplos. El su de ella. ¿Sí? Acá estamos con el texto. Ahí está, dice la palabrita bená, su hijo, ¿sí? Vamos con ejemplos. El texto de arriba dice, María y su hijo mayor son barridos por el agua para un lado. Ay, perdón. Quise correr otra cosa. Ahí se alcanza a ver. María Ubená, dice acá. Miriam Ubená. María Ubená. O María Ubená. Y acá si fuese un varón, el pirata y su hijo, ahí dice, el pirata Ubenó, ¿sí? Sin vocales es difícil de leerlo, pero les voy a mostrar los ejemplos. ¿Ven que esto se escribe distinto? ¿Ven que se escribe diferente? ¿Sí? Uno termina en hey y la otra termina en bav. La última letrita acá es esta de la mujer, es la hey, y la última letrita del varón es un palito, ¿sí? La bav. Vamos con otro ejemplo. Bueno, otra vez en el español, en el hebreo moderno, la relación entre padres e hijo, ¿sí? Se hace más estresante. Esa es la frase. Y acá aparece la palabra ubenó. Y abajo, un par de días después, María visitó a su hijo en la cárcel. Su hijo, acá aparece la palabra et bená. Para que lo vean mejor, ahí vocalizado, ¿sí? Génesis 4:17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó un lugar, edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo. ¿Quién llamó
Caín llamó a la ciudad con el nombre de su hijo, Enoc. Entonces ahí dice su hijo, el hijo de él, Benó. Los que leen hebreo pueden ver que ahí dice Benó, ¿sí? Benó. Y Noé, después de su embriaguez, supo lo que le había hecho su hijo, el más joven, su hijo, Benó. ¿Sí? Benó. Génesis 17. Entonces tomó, 17:23. Entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, ¿sí? El Ismael Benó. Ismael Benó, dice, Benó. ¿Sí? Y acá una de mujeres. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, el hijo de ella, Bená. Ven que ahí dice Bená. Génesis 27:15. Tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo, el hijo de ella, de Rebeca, de Esaú, Bená. ¿Sí? Eshab Bená. Bená. De su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo. Otra vez aparece la palabra Bená ahí abajo. ¿Sí? ¿El hijo de quién? De Rebeca. Entonces, mis hermanos, vemos que cuando el texto dice, y recibió Yosef a Miriam, su esposa, pero no la conoció hasta que ella dio a luz a su hijo primogénito, el primogénito de Miriam, ¿sí? Bená, al Bená de ella, ¿sí? Bien, lo muestro una vez más en el texto, y ahí está el Bená, está pintadito en lila, ¿sí? Se ve claramente, Bená, como si fuese una pequeña J al final suave, Bená, ¿sí? El hijo de ella. El hijo de ella. Entonces se dan cuenta que la narración, mis hermanos, me dice, en primer lugar por acá, vamos para arriba, vamos para acá. Dice, el nacimiento de Yeshua fue de esta manera, te dice el Evangelio de Juan, te dice, ¿cómo es que la metiste a Miriam en la genealogía? Contaste 14, pero la metiste a una mujer. Bueno, pará, ahora te explico. El nacimiento de Yeshua fue de esta manera. Sucedió cuando estaba su madre desposada con José, antes de que él la conociera, antes de que tengan intimidad, se halló que ella estaba embarazada por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. Y Yosef era un hombre justo y no deseaba habitar con ella, ni exponerla a quedar en vergüenza, ni ligarla a una muerte, sino que fue su deseo separarse a escondida, porque acá está la palabra galutá, ¿sí? Galut viene de disperso, de expatriados, ¿sí? ¿Se acuerdan de los galut? La dispersión cuando fueron exportados a Babilonia, y se usa la palabra galut. Galut es sacado afuera, quitado, pero en secreto, a escondidas, ¿sí? Mientras él pensaba en estos asuntos en su corazón, he aquí un mensajero se le apareció en el sueño y le dijo, Yosef, hijo de David, no temas en recibir a tu esposa Miriam, porque del Espíritu Santo está embarazada. Así mismo dice ahí. Y ella dará a luz un hijo, no dice a tu hijo, dice un hijo. El versículo 21, mis hermanos, el versículo 21, ella dará a luz un hijo. Dice, no dice dará a luz a tu hijo. Ese texto, eso márquenlo y tómenlo en cuenta.
Porque, ¿qué noticia le vas a dar en sueño, José? José, quédate tranquilo que ella va a dar a luz a tu hijo. No, ella va a dar a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a mi pueblo de sus pecados. Y todo esto fue para completar lo que fue escrito por el profeta de boca de Yahweh, de Yud-He-Bab-Hei. He aquí la Virgen. Por eso acá traduce como doncella la palabra alma, pero Septuaginta traduce aquí como betulá, perdón, como alma, como partenos, que se traduce como virgen. Y les aseguro que la palabra alma quiere decir virgen, Así que luego vamos a estar desarrollando esto, pero alma es virgen. Y hay textos como por ejemplo Joel 1.8, donde habla de la betulá que llora a su marido. La betulá llora a su marido. La betulá, se supone que si es betulá es virgen, ¿no? Bueno. Joel 1.8. Anótenselo, Joel 1.8. Entonces dice, he aquí la doncella concibió y dará a luz un hijo y llamará su nombre Immanuel. Esto es Dios con nosotros, Elohim con nosotros. ¿Qué más profecía querés? Te dice que lo que está en su vientre es del Espíritu Santo y todo es para que se cumpla que Elohim está con nosotros. Todo es para que se cumpla que Elohim está con nosotros. Y Yosef despertó de su sueño e hizo según todo lo que le mandó el ángel de Jehová, Yud-Hei-Bab-Hei, Malach Yahweh, y recibió a su esposa, pero no la conoció, no tuvo intimidad con ella hasta que ella dio a luz al primogénito de María, al hijo de ella, y él llamó su nombre Yeshua. ¿Sí? El primogénito de María. El primogénito de María. No dice el unigénito de María, dice el primogénito de ella. ¿Sí? No dice el unigénito de ella, sino que dice el primogénito de ella. ¿Qué quiere decir primogénito? Primogénito, ¿sí? el primero que tiene el gen. ¿Por qué a Mashiach se lo llama el primogénito de Dios? Se lo llama como unigénito, ¿no? Y también primogénito. Porque es unigénito, es el único con el gen divino, pero también es el primero de la creación, porque a nosotros se nos da esa adopción para ser llamados hijos, ¿sí? Entonces nosotros recibimos una potestad de ser hechos hijos. Entonces Mashiach es unigénito y es primogénito también, más allá de que primogénito tenga que ver con primacía en todo, ¿sí? Pero también en primero, o sea, hasta en todo el sentido de la palabra. En todo el sentido de la palabra. Porque a nosotros nos fue dado la potestad de ser hechos hijos. Hijos, ¿sí? A ver. Y él no se avergonzó de ser llamado hermano, dice. en Hebreos. Ay, ya vamos a estudiar Hebreos. Bueno. Hasta aquí, ahí terminó el capítulo 1. Aquí terminó el capítulo 1 del Evangelio de Mateo Hebreo de Shem Tov. ¿Alguno tiene una pregunta o quiere aportar algo? Sí, de lo que estuvimos hablando. Este es el momento. Pero yo me gozo porque ¿se acuerdan de lo que estuvimos hablando acerca de el Evangelio de Tomás? ¿Sí? O sea, todo concuerda, mis hermanos, todo concuerda. Y lo más hermoso de todo esto es que yo en algún momento dije esto: si a mí me prueban que Mashiach era hijo de José,
¿en qué me cambia? Y yo dije, porque a mí me hicieron la idea de que el varón tiene el gen del pecado. No sé si a ustedes le dijeron esto. Parece que los pecadores son los varones nomás. Por eso, en los casamientos, las mujeres se visten de blanco y el varón de negro. Ay, bueno, no sé, esas tradiciones y esas cosas raras que te dicen por ahí. Pero el gen en la muerte se transmite por el hombre, o el pecado es un gen que se transmite por el hombre. Eso te dicen. Eso, yo no sé si lo escucharon, pero eso me decían a mí. Y yo digo, pero, oh, a ver, ¿qué problema tiene el cromosoma? O sea, así como es hijo de un varón, puede ser, o de una mujer, ¿por qué no podría ser hijo también de un varón? ¿Sí? O sea, si viene la promesa. Entonces yo no tenía problema. Si a mí me probaban que era hijo de José, a mí no me cambiaba en que iba a dejar de ser Dios, Mashiach. No me cambiaba en nada, pero lo quería probar. Entonces invité a un varón judío a leer el Mateo conmigo. Vamos a leer el Mateo. Y lo leímos en privado, Natán Rocha. Si está viendo esto, le mando un saludo a Natán. Natán leyó, vio algunas cositas y algunos detalles de la traducción, pero él decía, bueno, el texto evidencia, me dijo así Natán, de que Mashiach no es hijo de José, de que Yeshua no es hijo, Yeshu le decía él, que no es hijo de José. Oh, y yo me ponía feliz y el otro estaba enojadísimo porque como diciendo en realidad era hijo de otro. Bueno, es lo que evidencia el texto. El texto te dice que Mashiach no es hijo de José, hijo biológico. ¿Sí? Y lo que estamos viendo nosotros es que el texto dice que ese niño es del Ruach. Es del Ruach. ¿Sí? Es del Ruach. Y la simiente de David viene por parte de Miriam. Viene por parte de Miriam, de María. ¿Sí? No una semilla, sino como algo... Miren, vástago dice las escrituras, ¿no? Retoño, un vástago. No dice de fruta, habla de vástago, de raíz, que sale de la raíz de Isaí. No habla de semilla de fruta. ¡Ay, qué bueno, qué interesante que está esto! Porque si vamos a la profecía dice que es un vástago. Un vástago no te sale de una semilla. ¿Sí? El vástago te sale de la raíz. Isaías. ¿Isaías cuánto? Isaías. ¿Cuál era el texto? Isaías 11:1. 11.1. A ver, dígame, lea mi hermana. Isaías 11.1. 1:1:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. De sus raíces. Una vara retoñará de sus raíces. ¿Ven que no habla de fruto? No habla de fruta, no habla de semilla, porque la fruta es la que da semilla, ¿no? El árbol. Bien, esto simplemente para que ustedes tengan en cuenta que las profecías son perfectas. Y el Evangelio de Mateo te lo muestra que es perfecto. Y te narra, te cuenta la genealogía. Y cuando te contó la genealogía hay algo que no están cerrando. Porque ¿cómo que son 14 si me la mencionaste a Miriam? Me la mencionaste a Miriam, ella la 14, la 13 y Ayuba el 14. Claro, porque el nacimiento de Mashiach fue de esta forma. Ahí te lo introduce de esa manera. Ahí te dice, porque Mashiach nació así. ¿Sí? ¿Y qué vas a decir? El texto lo dice. El texto dice eso. El texto dice que fue de esa manera. Amén. Bien. Por eso, mis hermanos, nosotros creemos que el
Todopoderoso que dijo que iba a venir y que iba a habitar entre nosotros. Y Juan dice, vimos su gloria, ¿sí? Lleno de gracia y de verdad. Amén. Bien. A ver, ¿alguien más? More, Sí. eh, cuando leí hace rato, creo que es el libro de Juan, me dice y nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí la palabra potestad equivale a que recibimos el derecho, ¿no es cierto? Que podemos llegar a ser hijos de Dios. O sea, como que recibimos el derecho. O sea, no es que somos hijos automáticamente, sino que como que sería un derecho, ¿no es cierto? De alcanzar la ejidad, como se dice, de poder ser hijos de Dios. Por medio de Masías, obviamente, ¿no? Entiendo eso ahí. Pero potestad equivaldría a derecho. Amén, amén, amén. Sí, amén, amén. Sí, esos son lenguajes legales, porque ustedes van a ver que en el Evangelio de Lucas, ahora estamos viendo Mateo, pero en el Evangelio de Lucas se usa una palabra griega que dice que es la palabra nomiso, ¿sí? Entonces en español dice, porque él, según se creía, era hijo de José. Según se creía, era hijo de José, dice en el español. Pero en el griego dice nomiso. Nomiso viene de nomos. Y nomos es ley. Según la ley, según la legalidad, según la ley, era hijo de José. Entonces, eso en la Torá se ve mucho, el tema de ley del levirato, ¿sí? De que a alguien le da, o sea, pasa a ser padre por ley. Nosotros acá, yo no sé si ustedes utilizan esta palabra, pero la palabra, acá usamos mucho la palabra padrastro, ¿sí? El padrastro cumple la función de el rol de papá, qué sé yo, o sea, esto depende, ¿no? Depende el asunto. Legalmente los niños tienen un padre, ¿sí? Tienen un padre, pero los hebreos se manejan de otra forma. Los hebreos, cuando alguien por esta ley adopta o toma o un hijo, ese es el padre. Ese es el padre y él le da la herencia a ese, ¿sí? Así, no existe padrastro, hermanastro, eso no existe en la Torá. No existen medios hermanos, ahí son hermanos, ¿sí? No existe medio hermano. Bien. Amén. Amén, amén. Bueno, dado que el muerto no declara, vamos a terminar entonces aquí la transmisión, la reunión, ¿sí? Vamos a dar gracias. ¿Quiere hacer la oración? ¿Querés, Domingo, hacer la oración para cerrar, para terminar y terminamos la grabación? Adelante, mi hermano. Amén. Baruch Hashem, Baruch Atah Adonai. Te damos gracias en esta noche, Señor, en este día, por tu palabra, Señor. Gracias por la vida de More Darío, Señor, su familia. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que nos revela, que nos habla, Señor, y nos enseñas a entender y un poco más las Escrituras cada día, Señor. Gracias, Padre, por esa bendición. Gracias, Papá. Gracias, bendito amado, bendito Señor, por esa luz que nos da, Señor. Gracias, bendito Señor, por este día, Señor, tan especial, donde nos reunimos, Señor, como casa, como congregación, Señor, para aprender de ti, Señor, para aprender de tu palabra, Señor. Gracias. Gracias, amado Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, amén, amén.